Buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este su programa Buscando su Rostro. Quiero invitarlo para que oremos. Dios eterno y bondadoso Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Hazlo entender en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el Salmo 15. ¿Quién puede habitar con Dios? Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan a chisme ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, los que no prestan su dinero con usura ni hacen soborno. Esa gente permanecerá firme para siempre. El Salmo es una de las piezas más densas y prácticas del Antiguo Testamento, este Salmo 15. No es solo poesía, hermano, es una liturgia de entrada, una especie de control de acceso espiritual. Responde algunas preguntas, tarde o temprano. ¿Qué tipo de vida me permitirá vivir cerca de Dios? El Salmo 15 define las condiciones éticas para la comunión con la divinidad. Si Dios te preguntara hoy, hermano, ¿puedes entrar? ¿Qué responderías? El Salmo 15 fue escrito por David, especialmente cuando se iba a trasladar el arca a Jerusalén. En 2 Samuel capítulo 6 encontramos esta historia. No es solo política, es una revolución teológica. Ustedes recuerdan todo lo que pasó. El arca dejó de ser nómada y Dios eligió un lugar para su morada. El pueblo se estaba preguntando, ¿quién puede acercarse al Dios que es fuego consumidor? Jerusalén se convirtió en el lugar donde el cielo tocaba la tierra. ¿Qué significa para ti, hermano, que Dios quiera vivir cerca contigo? En ese tiempo se preguntaban esto, pero ¿quién puede entrar? Usa pereció por tocar el arca. Aquí aparecen dos verbos hebreos, gur, ser huésped, y sacan, morar. El salmista no pregunta cómo visitar a Dios, sino cómo permanecer con Él. Y esta pregunta revela un deseo profundo, habitar en la presencia de Dios. Aparece el verbo gur, que enfatiza la dependencia humana de la hospitalidad divina. Ahora, ¿quieres tú visitar a Dios o vivir con Él? En el versículo 2 aparece la base ética de este salmo. Hay tres palabras hebreas fundamentales. La primera es tamín, que significa integridad, íntegro, completo. Y aparece la palabra sedej, justicia relacional. Y la tercera es emet, verdad interior. Estos tres verbos definen la vida del adorador como un sacrificio sin mancha. Dios no pide perfección técnica. Dios pide coherencia. Él quiere que seamos coherentes. Debemos preguntarnos si nuestra vida privada y nuestra vida pública cuentan la misma historia. En el versículo 3, el salmista pasa a la ética del habla. Y él presenta tres prohibiciones.
La primera prohibición es no calumniar. El que no ha sentido la punzada de una calumnia no sabe lo que se siente. Y el segundo aspecto es no hacer mal al prójimo, no dañar a los demás. Y la tercera que David presenta, no admitir reproche, no ser cómplice del chisme. El salmista dedica 3 mandatos negativos a la lengua, porque David reconoce que la lengua tiene un poder destructivo. La verdadera espiritualidad, mis hermanos, se mide en cómo hablamos de otros cuando ellos no están. Usted ha visto personas que se explayan a hablar de los demás cuando no están y no tienen el valor de decir las cosas cuando esa persona está. ¿Qué dice tu manera de hablar sobre esa relación, sobre tu relación con Dios? En el versículo 4, David conecta acerca de la palabra dada. El justo honra a quien teme a Dios. No se deja seducir por la popularidad del mal, pero también el justo cumple su palabra aunque le cueste. Y aquí cabe una pregunta, y es ¿qué valor tienen nuestras palabras cuando nadie nos obliga a cumplirla? En el versículo 5a nos habla de la integridad económica y la justicia. Aparece la palabra nechek, usura, que significa mordedura, y la palabra chohat, soborno. Este Salmo 15 condena la explotación económica del hermano. Hermanos, Dios no acepta adoración que se sostiene sobre injusticia. Nuestras decisiones económicas también honran a Dios o lastiman a los hijos de Dios. La enseñanza de este salmo tiene que ver cómo nosotros al caminar conocemos a Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Aquí el conocimiento no es teórico, es revelado y práctico. Conocemos a Dios caminando en su justicia, porque la verdad es un estilo de vida, no es una idea abstracta. La verdad es práctica, vivir en la verdad. La verdad no es un objeto de contemplación, sino una forma de caminar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esa forma, como dijo Ezequías, he andado delante de ti con integridad. Hermano, ¿qué parte de tu vida necesita luz para que puedas caminar en la verdad? Ahora, ¿quién puede cumplir lo que dice este Salmo 15? Nadie cumple el Salmo 15 por mérito propio. Jesús es el único que lo vivió perfectamente. En Cristo, hermanos, recibimos justicia, recibimos justificación. Y también Él es quien nos capacita a través del Espíritu Santo para poder vivir la santificación, vivir en santidad. Jesús es visto como el cumplimiento perfecto de este salmo. No trates de entrar por tus obras, entra por las obras de Cristo. El salmo cierra diciendo que no resbalará jamás. La estabilidad, mantenerse firme, no es un premio, sino una consecuencia de estar en la roca eterna, porque quien vive en la verdad pisa terreno firme, hermano.
La vida alineada con Dios produce seguridad interior. Jesús contó la parábola de la roca, del hombre que construyó su casa sobre la roca. Así es que el que está en Cristo está anclado en la roca del monte Sión. Cristo es la roca. ¿En qué terreno estás construyendo tu vida? ¿Sobre arena movediza o sobre Cristo? Este Salmo 15 es un mapa espiritual. El camino hacia Dios pasa por el corazón del prójimo. La santidad no es misticismo, la santidad no es mística, hermanos. La santidad es ética, es relacional y cotidiana. Esa forma de nosotros apartarnos, de no actuar como actúan los mundanos. Un hermano se nos acerca que tiene necesidad, porque tiene una situación y necesita ayuda para resolver esa situación. Y de repente nosotros le ofrecemos ayudarle con recursos financieros, pero ese recurso financiero que le brindamos, le cobramos un rédito que en vez de ayudar a ese hermano, lo estamos condenando. ¿Cómo nosotros podemos pensar que nuestro Dios se agradaría de eso? No, jamás. Pero también tiene que ver con la ética. Hay personas que siempre tienen algo que contar o decir acerca de los demás. Negativo. Como diría alguien, son pusilánimes. Hablan a espalda de los demás, pero no tienen el valor con asertividad de presentarle a los demás lo que ellos creen, lo que ellos piensan, pero utilizan la oscuridad como comunicacional. Entran en un estado de juicio, de juzgar a los demás y no le dan la oportunidad de que se defiendan. Porque siempre hablan de los demás cuando los demás no están. Ese tipo de persona vive una vida muy infeliz, amargada, porque por lo general esto se hace por el estado del corazón. La persona que hace esto no está conectada de Dios. No ha permitido que Dios haga morada en su vida. Pudo Dios haber visitado en una ocasión su vida, pero el estilo de vida expulsó a Dios y Dios no hace morada en el corazón. Este Salmo 15 nos muestra también de una manera muy especial la situación que tenían
los israelitas, pues no todos vivían en Jerusalén. No todos podían visitar el templo cuantas veces quisieran, no solo por aspecto de distancia, sino que debía tener una vida en consonancia con la santidad del templo, donde estaba el arca del pacto y donde la presencia de Dios descendía. Si los sumos sacerdotes que ofrecían sacrificio tenían que amarrarse para entrar al lugar santísimo, para estar allí cerca de la presencia de Dios, imagínense los demás. Entonces, no a todos se le daba acceso al templo, al lugar para ir allá a adorar, no a todos, porque el corazón debía estar en consonancia con la existencia humana, debía estar en consonancia con el comportamiento del corazón. Hay personas que sus vidas están siendo construidas sobre terreno movedizo. ¿Mm? Y el Salmo 15 nos llama. Por eso muchos, cuando su vida no está en consonancia con lo que Dios les pide, viven con inseguridades interiores, llenos de ansiedad. Porque sus vidas no están ancladas en la roca, que es Cristo. Por eso no viven en un terreno firme. Y este Salmo 15 nos habla de esto. Nos dice que el que está fundado sobre la roca no resbalará jamás. Y este no resbalar no es que es un premio, no es un premio, sino que llega como consecuencia de vivir en la verdad. Vivir en la verdad. Al acercarnos a Cristo, de Cristo recibimos su justicia. Justificado por Cristo tenemos paz. Hemos sido reconciliados con Dios. Justificados por su sangre. Y entonces estas dos acciones, la justicia imputada y entonces el Espíritu Santo nos capacita para vivir en santidad. El apóstol Pablo nos dirá que si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa manera de hablar, de mentir, el chequer, la mirmaj, de andar mintiendo y hablando y creando relatos negativos acerca de los demás. Si alguno está en Cristo, esas cosas se fueron. Porque el capítulo nos dice, no hace mal al prójimo, no admite reproche. Yo recuerdo hace como unos 15 años, más o menos. Sí, estábamos discutiendo una lección de escuela sabática acerca de la chismografía y eso.
Y yo le decía a una hermana muy amable, vive en consonancia con su nombre. Y yo le decía a ella, miren, mi hermana, lo mejor es huir cuando aparece alguien que con esa morbosidad siempre tiene algo que decir negativo de los demás. E irse. Y por eso el salmista dedica tiempo y presenta estos 3 mandatos negativos, porque la lengua tiene un poder destructivo. ¿Cómo sabemos si la vida espiritual de alguien está en consonancia con Dios? Tiene que ver cómo hablamos de otros cuando ellos no están o cuando ellos no nos entienden. Sí, porque yo no entiendo mucho inglés y a veces mis 2 hijos, cuando quieren hablar algo, se aprovechan de mi ignorancia. Cuando quieren hablar algo que no quieren que yo me entere, algunas veces los he atrapado. Porque aunque no es mi lengua materna, pero estudio inglés. Y entonces, de repente, cuando termino descubriendo lo que están diciendo y le digo, pelan los ojos, grande. Hay personas que se aprovechan de la ignorancia de los demás para desnotarlo, dañar su reputación, causar dolor, daño en la vida. Entonces, no debemos calumniar a los demás, no hacerle el mal a nuestros semejantes. Nuestra vida privada y nuestra vida pública deben contar la misma historia. Y este salmo nos habla de la ética al hablar. Cuidado con lo que decimos, lo que hablamos, cuando los demás no están. O aprovecharnos de que los demás no tienen el conocimiento suficiente para ponerle tropiezo, dañarlo, aprovecharnos de ellos. Porque Dios no estará de acuerdo. La vida nuestra, como dijo el apóstol Pablo, y este salmo lo enfatiza, debe estar definida como un sacrificio sin mancha. Por eso aquí aparece el verbo tamín. Nos recuerda el sacrificio que se ofrecía allí en el santuario, en el altar. Y esto tiene que ver con integridad, totalidad. No debe faltarnos a nosotros el amor por el prójimo. Y no es amar a nuestro prójimo, destruirlo, destruir su reputación. La emet es parte de la vida de aquellos que podrán entrar al santuario, especialmente al santuario celestial, al monte Sión, aquellos que viven en verdad, esa verdad interior que expulsa todo lo falso y desde el interior nos transforma, nos cambia. A eso hemos sido llamados nosotros,
a vivir en santidad. Emet, verdad interior. Yo puedo aparentar ser algo que no soy, pero les he dicho más de una vez que en el hogar, en la casa, ahí es donde se demuestra lo que somos. Mi esposa, mis hijos, la persona con la que paso más tiempo, ellos pueden decir que soy, pero sobre todo Dios sabe que soy. ¿Mm? Dios sabe. Hermanos, mi llamado en este día, en este estudio del Salmo 15 es que Dios nos permita vivir en su santuario, no como invitado, sino como ciudadano, ciudadano eterno, no como invitado. Permitamos que hoy el Espíritu de Dios haga morada en nuestros corazones de manera permanente. Que no venga como un invitado, como un huésped, sino que venga a morar. Dios quiere vivir permanentemente en nuestra vida. Que Dios te bendiga grande y abundantemente. Dale me gusta, comparte, comenta. Y si no te has suscrito a nuestro canal, Pastor Isaías Franco suscríbete para que la comunidad siga creciendo. Y muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Aquellos que se han suscrito a nuestro canal. Te invito para que concluyamos con una oración. Dios eterno, gracias por este estudio de tu palabra. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Que tu Santo Espíritu nos llene, nos capacite y expulse todo lo que le desagrada. Y podamos estar en conexión contigo. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Hasta la próxima, si Dios lo permite, en el Salmo 16.